Incluso yo a veces sentía, y se me hacía un poquito feo, yo sentía que no les importaba tanto qué pasara conmigo después de terminar la universidad. Como que lo que les interesaba era, ¿sabes qué? Yo quiero que termine la universidad y no me interesa nada más que eso. Mi meta es que termine la universidad. Pero mi propósito es, al ir a la universidad, es salir y encontrar un buen trabajo, es crecer económicamente, es tener la seguridad de un empleo, de un buen sueldo, de una casa, de poder en su momento tener hijos, apoyar a mi familia. Y yo sentía que eso no les importaba para nada. Hay muchísima desigualdad en Latinoamérica. Y si tú planteas el echaleganismo como solución para disminuir la desigualdad y para quitar, sí, eliminar pobreza y básicamente reducir desigualdad, creo que eso es lo problemático, ¿no? Ayer tú mencionaste que simplemente quisiste hablar acerca de nosotros, pero yo dije, vamos a entrar con un tema muy controversial, o digamos un tema complejo. Como de la meritocracia, o el echaleganismo, ¿no? Que en mi opinión no es lo mismo, porque algo interesante es que creo que el término echaleganismo es muy conocido en México, pero no necesariamente en toda Latinoamérica. Entonces, sí, no sé si tú quieres tal vez empezar a dar una definición acerca de qué es el echaleganismo. Sí, que justamente estaba leyendo un poquito y el echaleganismo como que sí es muy particular de México. La palabra como tal, ¿no? Pero prácticamente es como esta idea, ¿no? Es una ideología de que la gente puede lograr grandes cosas simplemente echándole ganas, ¿no? Por eso es echaleganismo, simplemente esforzándose. Y se cree, ¿no? Hay personas que creen que puedes lograr lo mismo sin importar como el lugar en el que estás, ¿no? No sé, por decir algo, si vienes de un lugar a lo mejor de escasos recursos, a lo mejor en situación de pobreza, que echándole ganas, pues es suficiente, ¿no? Como para salir de ese lugar y llegar al mismo lugar al que han llegado muchas personas que no vienen de la misma situación, ¿no? Prácticamente eso sería el echaleganismo. Correcto. Pero en tu opinión, el echaleganismo es como una ideología política hasta cierto punto, ¿correcto? Sí, correcto. Sí, sí. Y yo creo que las personas que creen en el echaleganismo básicamente son personas que también creen que vivimos en una sociedad meritocrática. Por supuesto. Lo cual no es sí. el caso. Exactamente. Correcto. Entonces, o sea, digamos, van muy ligados, ¿no? Exactamente. Básicamente no es otra cosa que el mito de la meritocracia. Entonces, eso significa que tú sí puedes estar a favor de la meritocracia, pero en contra del echaleganismo. Claro. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son algunos de los puntos negativos o por qué el echaleganismo es como un tema tan complejo y tan complicado y digamos, ¿por qué es malo que el echaleganismo existe? Pues fíjate que yo creo que no necesariamente es como todo es malo, porque parte justamente de esforzarse, ¿no? El echaleganismo es como esfuérzate. La parte mala es lo que crees que vas a lograr esforzándote, ¿no? O que mucha gente cree tener la certeza de que por el simple hecho de esforzarte vas a lograr llegar lejos. Creo que esa es como la parte mala. Esforzarte siempre va a ser bueno y definitivamente echarle ganas va a ser bueno, sin importar el lugar en el que estés, ¿no? Porque definitivamente si no le echas ganas, pues te vas a quedar un poquito estancado. Pero la parte mala, en mi opinión, es creer que es suficiente para salir del lugar en el que estás. Digo, hablamos particularmente de Latinoamérica, donde mucha gente, pues obviamente busca mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, creer que esforzarse es suficiente para lograr salir, vamos a hablar de clases sociales, ¿no? Perteneces a lo mejor a una clase baja, salir y ponerte en la clase media, en la clase alta, creer que es suficiente, que echarle ganas es suficiente para moverte de clase social, creo que es la parte mala, porque ignoras todo el resto y por lo tanto dejas como de construir esas otras o de trabajar esas otras cosas que van a hacer que te muevas justamente de clase social. ¿Tú qué opinas? Correcto. Yo creo que aquí tenemos que diferenciar entre el consejo de echar ganas y hacer un esfuerzo en tu trabajo, etcétera, y pensar en el echaleganismo como solución al nivel sistemático, al nivel de cómo mejorar la sociedad. Porque el tema aquí es que las personas que creen en el echaleganismo básicamente creen que hacer un esfuerzo es suficiente para generar crecimiento económico al nivel personal, pero también al nivel de sociedad. Y más que nada es como, o más importante es que el echaleganismo básicamente es la solución para generar movilidad económica.
que el echaleganismo básicamente es como una solución para quitar desigualdad, para eliminar desigualdad. O sea, y lo malo aquí también es que básicamente significa que, o está un poquito conectado con el hecho de que las personas que básicamente tienen muchos recursos económicos, tienen esos recursos económicos porque han trabajado para generar eso, o sea, merecen esos recursos. Y esa ideología básicamente no contempla que hay diferentes puntos de partida. Y básicamente no están contemplando todo el privilegio que tienen algunas clases económicas. Y eso es justo lo que es problemático, ¿no? Porque, digamos, ¿cuál es el problema más importante en Latinoamérica? En mi opinión, es la falta de movilidad social y movilidad económica. Hay mucha desigualdad, ¿no? Digamos, en comparación a nivel mundial, en comparación con otras regiones, hay muchísima desigualdad en Latinoamérica. Y si tú planteas el echaleganismo como solución para disminuir la desigualdad y para eliminar pobreza y básicamente reducir desigualdad, creo que eso es lo problemático, ¿no? Porque básicamente dices que descartas otras soluciones que son más importantes, como inversión en educación, en salud, en infraestructura, todos esos otros elementos que básicamente generan desigualdad estructural. Y también como temas muy, muy sencillos, como por ejemplo aumentar el salario mínimo. Dices que no es necesario porque dices que la solución para todo es simplemente que cualquier persona tiene que echar más ganas, ¿no? Eso es lo problemático. Entonces, el tema aquí es que podemos dar como consejos a personas y decir que sí es importante echar ganas, pero no lo vemos como una solución sistemática para resolver temas de desigualdad. Incluso yo creo que algo que a mí me parece como un poquito feo es que muchas veces la gente que llega a comprender ese tipo de cosas no es la gente afectada. Y te lo menciono incluso por propia experiencia. Algo que suele decirse mucho es que estudias una carrera. O sea, eso me lo dicen mucho mis papás y yo creo que en Latinoamérica es muy común que te digan, estudia una carrera porque eso te va a ayudar a salir adelante. Pero, por ejemplo, mis papás no tienen un título profesional, entonces ellos nunca pasaron por ese proceso y ellos creen que eso funciona, que simplemente estudiar una carrera te va a asegurar un buen futuro. Y el tema es que las personas que en realidad comprenden este tipo de cositas, en mi opinión, son personas que justamente han salido de ese lugar. Entonces, los que están como tratando de salir de abajo, por así decirlo, creo que tienen una percepción completamente distinta. Y ahí es donde siento que se empieza a poner un poquito peligroso. Creo que esa gente, o creo que todos deberían de ser conscientes. Y segundo, las personas que justamente tienen porque en la realidad es que las personas que tienen el poder o la capacidad de hacer un cambio son personas que no están en esta situación como vulnerable, ¿no? Entonces, creo que algo muy importante justamente es como generar esta conciencia de que no es suficiente echarle ganas para salir, para generar movilidad social, ¿no? Exactamente, porque el echaleganismo también quita esa responsabilidad de los élites. O sea, eso es otro efecto negativo de la ideología o de la ideología política del echaleganismo, porque para los élites que creen en echar ganas y eso va a solucionar todo, básicamente les quita la responsabilidad para mejorar el país, para mejorar la sociedad. Y eso es muy, muy complicado porque en cualquier país, en cualquier sociedad, existen élites y siempre van a existir. Lo importante es que estas personas que se encuentran en posiciones de privilegio, pues no lo ven como algo que les da solo beneficios y ventajas, sino que esos privilegios generan una responsabilidad, básicamente, para mejorar la sociedad, para tomar decisiones que beneficien a todos y, digamos, pensar a lo largo plazo, generar más estabilidad, generar crecimiento económico, etcétera, ¿no? Todas esas cosas son importantes y el echaleganismo básicamente quita esa responsabilidad de los élites y eso es, en mi opinión, sumamente problemático porque la verdad es para cualquier sociedad que quiera avanzar, que quiera tener crecimiento, más movilidad social, etcétera, sumamente importante tener personas que están liderando la sociedad, que toman decisiones que mejoran esa sociedad. Y el echaleganismo básicamente como quita esa responsabilidad. Y hay un estudio que yo leí
Yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché el término de echaleganismo fue tal vez hace como 6, 7 años y fue, si, si no me equivoco, era una profesora, una investigadora de Inglaterra que publicó como un artículo, probablemente lo vi por Twitter o algo así, y hizo entrevistas a líderes de negocios, preguntando acerca de cuáles han sido como los factores para el éxito. Y eran como empresarios con muchos privilegios. Entonces, si no me equivoco, fue un estudio no cuantitativo, sino más como cualitativo. Entonces, eran como entrevistas, etcétera. Pero básicamente lo que demostró en ese estudio fue que los élites, y eso fue en México, no estaban conscientes de todos sus privilegios. Sí, que justamente era lo que comentaba Entonces, hace rato. O ajá, sea, correcto, primero ellos son quienes muchas veces tienen el control de hacer el cambio. Y creo que hay algunos que son conscientes, pero también es muy peligroso que hay muchos que no son conscientes, porque nacieron con correcto. privilegios y ellos creen, o sea, heredaron la empresa de sus padres y ellos creen que se han esforzado demasiado y creo que hay mucho esfuerzo. Creo que detrás de todo el trabajo, o sea, mantener una empresa, hacerla crecer, hay mucho esfuerzo, pero no podemos ignorar el hecho de que tuvieron el privilegio de tener algo preparado para continuar. Incluso, ya saliéndonos un poquito del tema, la verdad es que yo he visto, yo he pasado mucho como por este proceso de estar en bajos recursos, irme moviendo económicamente, y la verdad es que incluso el dinero te da bastante seguridad. Y te lo digo porque hay mucha gente que dice, mucha gente que tiene dinero que dice, si a mí me das una tarea, o si yo quiero empezar a hacer todo desde cero, yo puedo, pero la verdad es que tienen muchos beneficios que, como pueden ser la seguridad, como pueden ser las redes, como pueden ser bastantes cosas, entonces sí, es muy probable que logren construir algo, pero no es simplemente haber nacido de la nada y construir algo enorme, sino que tienen muchos beneficios que muchas veces no reconocen, que era justamente lo que decías en el estudio, ¿no? Exactamente, sí. En ese estudio, básicamente, habían como diferentes factores que ellos tuvieron que como rankear, que tenían como el impacto más importante para el éxito profesional. Y muchos de ellos pusieron como echar ganas como uno de los factores más importantes. Entonces, no que atendieron o estudiaron en una universidad privada, que tenían todas las conexiones para hacer negocios, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso demuestra como que, o para mí ese estudio demostró que la ideología de echaleganismo es bastante Bastante internalizada, fuerte, ¿no? ajá, en los élites. Y a mí me sorprendió porque es como una falta de conciencia y de, no sé cómo es la palabra en español, awareness, conciencia, a cierto punto, como estar como al pendiente, o sea, o reconocer todos los otros factores que pues te ayudan en la vida, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió bastante como que ese estudio como lo demostró de una manera muy clara y muy obvia. Sí, que justamente te digo, o sea, mucha parte de la élite, gran parte de la élite cree en el echaleganismo y creo que también gran parte de las personas que están tratando de moverse, ¿no? De moverse económica, socialmente, creen en esto. Y creo, pues justamente lo que te decía hace un momento, que eso es un poquito como lo primero que debemos de tratar de cambiar, ¿no? En la mentalidad de nosotros. Ser conscientes de que esforzarse es muy necesario para salir adelante, para progresar, pero tomando en cuenta que hay muchos factores, no Ujú. solamente el esforzarse, y que hay factores tal vez incluso más importantes que esforzarse, porque eso es muy malo, ¿no? Pero muchas veces hay nepotismo, hay muchas cosas que incluso hay gente que no se esfuerza lo suficiente, pero está en un lugar en el que no merece la verdad. Entonces, si vemos como todo lo que implica salir de moverse de un lugar a otro, creo que podemos esforzarnos de una forma mucho más enfocada, que algo que yo pienso bastante, la verdad, y estoy seguro, yo lo he visto bastantes veces. Yo pienso que la gente se esfuerza demasiado, o sea, de eso no hay duda. La gente trabaja y muchas veces dicen, el que no sale adelante es porque no le echa ganas, porque no quiere, porque no se esfuerza. Yo estoy seguro que se esfuerza porque lo he visto bastantes veces, pero yo soy mucho de la idea de que la gente se esfuerza o que nos esforzamos de forma incorrecta.
porque le ponemos todo a nuestro trabajo todos los días, pero tal vez no le ponemos un poquito de esfuerzo a las conexiones o a relacionarnos con otro tipo de personas, ¿no? Que es lo que yo siento, por ejemplo, para mí, relacionarme a lo mejor contigo, o puedo decirte, me saca un poquito de mi zona de confort, es un poquito difícil, pero al mismo tiempo me abre puertas para otras cosas que yo quiero hacer. Pues hablando de salir de zona de confort, tú y yo ya tenemos como muchos meses o tal vez ya años platicando acerca de hacer un podcast. A mí siempre me encantó la idea de hacer un podcast, pero también obviamente yo me siento, la verdad, muy nervioso y también como inseguro porque hacer un podcast en un idioma que no es mi segundo idioma, sino mi tercer idioma, y es un idioma que yo empecé a aprender ya con edad avanzada, entonces nunca va a ser como perfecto. Me genera mucha incertidumbre y, digamos, mucha inseguridad, la verdad. Y espero que ese podcast va a ser exitoso, pero ¿qué tal que platicamos un poquito acerca de cuál va a ser el plan para ese podcast? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr con este podcast? Sí, 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 claro. Digo, solo para complementar lo que dices, no es tu tercer idioma porque tú eres alemán, ¿no? Creo que Correcto. mucha gente no sabe que eres alemán, siempre creen que eres de Estados Unidos. Entonces, obviamente Horrible. hablas alemán. Horrible. Obviamente hablas alemán, después inglés y ahora aprendiste español, ¿no? Cuando llegaste a México hace ya varios años. Ya hace 9 años. Hace 9 años. Sí, Correcto. que aquí yo hasta me siento un poquito contento. No por tu incomodidad, sino porque suelen decirnos mucho y con eso se van a identificar muchos de Latinoamérica. Nos dicen, tú háblalo, no te preocupes, tú lo hablas bien, tú siéntete cómodo. Pero es como muy fácil decirlo, porque también esas inseguridades las tenemos en entrevistas de trabajo, cuando tenemos que hablar con personas de Estados Unidos y todo esto. Entonces, de hecho, ahora yo te puedo decir así como tú háblalo, tú siéntete en confianza, porque la verdad es que tu español es bastante bueno, se entiende bastante bien. Y entonces creo que por eso no va a haber ningún tema. Y pues también yo, pues es el primer podcast que grabo. También estoy un poquito nervioso, con mucha incertidumbre, pero creo que podemos hacer algo bastante padre. Entonces sí, pues si quieres pasamos con el plan de qué es lo que vamos a platicar en este podcast. Sí, estoy pensando si debemos de platicar acerca de cuál es el podcast, o tal vez debemos de primero rápidamente platicar acerca de qué estamos haciendo con Academlo, y tal vez yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuál crees es la conexión entre Academlo y el tema del echaleganismo y, digamos, tal vez falta de oportunidades en Latinoamérica? Creo que podría hablar bastante de este tema porque es un tema que a mí me interesa bastante, que es la educación. Toda mi vida he estudiado en escuelas públicas, entonces yo he visto cosas bastante interesantes, pero algo que a mí me llamó mucho la atención de la universidad es que, lo que te decía yo al principio, tú crees o tu familia te dice, estudia en la universidad, ve a la escuela, porque eso te va a dar un mejor futuro. Y yo entré a la escuela, a la universidad, muchos entramos a la universidad con esa idea. Yo voy a entrar y lo que me enseñan en la universidad va a ser suficiente para que yo pueda crecer económicamente, que es lo que nos interesa a muchos en Latinoamérica, ¿no? Pero algo muy triste que yo vi en la universidad es que las personas que están a cargo muchas veces, y son muy buenas personas, y duele a veces un poco decir esto, porque yo tengo profesores como amigos que fueron bastante buenos, pero desafortunadamente tengo que decir que como profesores no eran lo suficientemente buenos para que yo pudiera desarrollar las habilidades y salir al campo laboral. Incluso yo a veces sentía, y se me hacía un poquito feo, yo sentía que no les importaba tanto qué pasara conmigo después de terminar la universidad, como que lo que les interesaba era, ¿sabes qué? Yo quiero que termine en la universidad y no me interesa nada más que eso. Mi meta es que termine en la universidad. Pero mi propósito es, al ir a la universidad, es salir y encontrar un buen trabajo, es crecer económicamente, es tener la seguridad de un empleo, de un buen sueldo, de una casa, de poder en su momento tener hijos, apoyar a mi familia. Y yo sentía que eso no les importaba para nada. Y lo vi con muchos amigos. O sea, yo tengo muchos conocidos que estudiaron en la universidad, terminaron, nunca pudieron encontrar un trabajo, se terminaron casando, trabajando en otras cosas. Entonces, digo, la educación me parece un tema bastante importante. Entonces, yo creo que la relación entre Academlo, primero, digo, tendríamos que volver un poquito al tema del echaleganismo, ¿no? Academlo justamente surgió de mi lado
porque yo vi todo esto y se me hizo un poquito feo como que no hubiera esa sincronía, ¿no? Entre lo que quiere la persona que está estudiando y las personas que lo están educando. Entonces, justamente Academlo surgió con la idea de, ¿sabes qué? A mí me va a interesar lo mismo que a ti te interesa. ¿Qué es lo que te interesa? Conseguir un trabajo, tener un buen sueldo, desarrollar habilidades. Eso es lo que te interesa cuando tú estudias, tú entras con esa idea. Entonces, en Academlo nos vamos a preocupar porque justamente eso que te interesa sea lo que tú vayas a lograr. Correcto. Y Creo que aquí el punto, algo que es interesante es el tema de incentivos alineados, porque yo creo que justo las universidades a veces no tienen los mismos intereses como los estudiantes. O sea, no tienen la misma meta. Como una universidad, por ejemplo, quiere que el estudiante se quede en la universidad por muchos semestres. O sea, porque pues, si es una universidad privada, gana más dinero, ¿no? El vida del cliente es más larga si el estudiante estudia 4 o 5 años. Entonces, como las universidades tienen como ya un incentivo económico, y también las universidades públicas hasta cierto punto. O sea, porque las universidades públicas también reciben recursos económicos por el número de estudiantes que tienen inscritos. Entonces, si pueden garantizar que tienen, digamos, licenciaturas muy largas, más estudiantes se van a quedar en la universidad y la universidad va a generar o va a recibir más recursos económicos del Estado, ¿no? Entonces, creo que a un punto raro en la industria de la educación o en el sector de la educación es que los incentivos no son alineados. Entonces, lo que quiere la universidad o lo que quiere la escuela no es exactamente lo mismo que quiere el estudiante. El estudiante quiere aprender de una manera rápida, quiere aprender todo lo que es relevante para el mercado laboral para conseguir su primer empleo. Eso es lo que quiere el estudiante. Y la universidad quiere que el estudiante estudie por muchos semestres para recibir más recursos económicos. Y eso es cierto para universidades privadas y también para universidades públicas. Entonces, yo creo que con Academlo justo estamos solucionando este problema. Y no sé si tú estás de acuerdo, pero eso es como una manera de pensar en Academlo y también eso es como el diferenciador radical entre la universidad y Academlo. Nosotros en nuestra escuela tenemos los incentivos 100% alineados con los estudiantes. Los estudiantes estudian con nosotros. Nosotros entregamos un programa de muy alta calidad porque una vez que los estudiantes consiguen un trabajo, pues nos pagan un porcentaje de su salario. Entonces, lo que nosotros queremos lograr y lo que quieren lograr los estudiantes es exactamente lo mismo. Entonces, Academlo, nuestra escuela y las metas de los estudiantes están 100% alineados. Y yo creo que eso es el diferenciador principal de lo que estamos haciendo y hasta cierto punto eso también es como la oferta de valor para los estudiantes. sí, claro, que las métricas son totalmente distintas, justamente lo que decías. Primero, pues estamos completamente alineados con respecto a lo que quieren los estudiantes, pero sí, incluso a mí me sorprendió hace poquito, estaba viendo que la universidad tiene como métrica también el número de graduados. O sea, para ellos es malo que los estudiantes deserten para sus métricas. Y eso, pues justamente conlleva a que si les está yendo mal, pues a lo mejor los pasen, no hagan cosas para subir esas métricas, porque la métrica es, queremos estudiantes graduados. Como decías, queremos estudiantes en la universidad. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo esté un estudiante en la universidad, más va a estar pagando. Entonces, es como, el negocio es como un poquito, tal vez hasta feo hasta cierto punto, ¿no? Pero sí, a nosotros lo que nos interesa prácticamente es que el estudiante encuentre trabajo. Entonces, esa es como la métrica que tenemos y es lo mismo que le interesa al estudiante. Que con esto también quiero decir, o sea, para mí es muy importante aclarar que, o sea, nosotros no estamos en contra de la universidad. O sea, incluso tenemos muchos estudiantes que han terminado una carrera, que tienen un título, que están estudiando en la universidad. Yo creo que algo que a mí no me gusta mucho es que las industrias suelen como verlo mucho como competencia, como competir demasiado. ¿Sabes qué? La universidad dice, estas escuelas son malas. ¿Sabes qué? Aprender por tu cuenta es malo. O los que graban videos en YouTube, ¿sabes qué? Ir a la universidad es malo. Estudiar un bootcamp es malo. La verdad es que desde mi punto de vista, y también por mi crecimiento técnico, yo he agarrado de todos lados. O sea, yo agarré cosas muy buenas de la universidad, que yo creo que para mí personalmente lo que más valor tuvo de la universidad fueron las relaciones que formé. Tengo amigos bastante buenos, incluso amigos que nos han ayudado un poquito en Academlo. Creo que lo más valioso para mí de la universidad son las relaciones. Pero yo tomé cursos en línea, aprendí mucho de YouTube, pagué por algunos cursos, estudié algunos bootcamps. Entonces, desde mi punto de vista, y creo que tal vez
sea el momento como de platicarte un poquito cómo es que lo veo yo. Yo creo que primero que se pueden complementar bastante bien, pero más importante para mí, creo que las personas aprenden de formas muy distintas y creo que eso es algo que no entienden todos. Te dicen, estudia en YouTube, tienes todo el conocimiento gratis y la verdad, para mí, por ejemplo, particularmente con el ejemplo de YouTube, hay dos cosas bien interesantes. Cuando yo empecé a aprender programación, yo veía muchos videos de YouTube y a través del tiempo me fui dando cuenta que esos videos que yo veía tenían mucha información incorrecta. Pero eso solo lo percibes cuando ya avanzaste, cuando ya diste el paso y ya tienes un poquito más de conocimiento. Y yo pensé en ese momento, pues no toda la gente deberá de grabar videos de YouTube. Que con esta idea tal vez podría, incluso debate un poco conmigo mismo, ¿no? Creo que sí está muy padre que muchos graben. Pero en un momento pensé como no todos deberían hacerlo porque hay mucha información incorrecta y te enseñan cosas mal. Y me sorprendió a mí aprenderlo en Academia, porque yo soy una persona como, podría decir hasta cierto punto disciplinada. O sea, yo tomo un curso y avanzo hasta que lo termino. Tomo otro, avanzo hasta que lo termino. Pero algo bien interesante que aprendí, y esto lo aprendí en Academia, hay mucha gente que no tiene como esta disciplina porque no están acostumbrados. O sea, como que tener a alguien, tener a un profesor que les resuelva una duda, cambia completamente su aprendizaje. A diferencia de cuando estudian por cuenta propia, que están estudiando, se atoran, no pudieron resolver el problema, adiós curso. ¿Por qué? Porque me atoré y ya no pude resolver el problema. Entonces, digo, como recapitulando un poco, yo creo que algo muy importante que también debemos entender es que hay distintas formas de aprendizaje y que muchas de estas se complementan, que tal vez ni siquiera, porque siento que cuando lo vemos como, no, es que eso es malo, estamos más pensando en nosotros que en el estudiante. No estás pensando en que él aprenda, estás pensando en que la otra empresa te va a quitar a lo mejor a tus clientes, ¿no? ¿Qué opinas tú con respecto a eso? Correcto, o sea, yo creo que definitivamente hay muchas maneras diferentes de aprender, no hay como un camino que es el mejor. Algo que yo creo que es importante es tener como algún tipo de mecanismo que genera como un poquito de urgencia de avanzar. Creo que eso es una trampa, un poquito como una trampa silenciosa que puede abrirse al momento de tener ese camino de solo estudiar por tu propia cuenta, como que no tienes nadie como atrás de ti que genera esa urgencia de, ok, tienes que completar esos ejercicios, tienes que entregar como esos proyectos, etcétera. Entonces yo creo que eso es como un diferenciador importante o una ventaja importante al momento de estudiar en una escuela de programación como es Academlo. El otro tema que creo que es importante o digamos algo que a mí no me encanta de la educación en línea, digamos específicamente de los cursos pregrabados, es que puede ser una experiencia muy solitaria. Y yo estoy totalmente en favor de educación en línea y también me gustan algunos cursos como pregrabados. Yo también trabajé en Udemy, entonces, y a mí me encantó la empresa y creo que como los cursos en línea tienen como mucho poder para democratizar como acceso a la información y todo eso porque es muy accesible. Entonces no estoy como en contra de cursos pregrabados como videocursos y aprender con esos. Yo también he tomado muchos videocursos y he aprendido muchísimo y han sido un elemento importante en mi educación. También, digamos, yo estudié la universidad, también completé una maestría, entonces también no estoy como totalmente en contra de la universidad. Pero algo que definitivamente no me encantó de Udemy, de los videocursos en general, que sí es como una experiencia, digamos, muy solitaria y, digamos, eso es, en mi opinión, es algo que no me gusta y creo que allá una escuela como es nuestra genera una gran diferencia, ¿no? Por la gran calidad de la comunidad, de tener compañeros. O sea, yo creo que también es como lo disfrutas más, tu aprendizaje, cuando estás como compartiéndolo con compañeros y compañeras. Eso es como mi opinión. Pero cada persona también es diferente y algunas personas sí tienen como un muy alto nivel de autodisciplina y básicamente avancen muy rápido aprendiendo por su propia cuenta, ¿no? Y simplemente como a través de tutoriales en YouTube, de cursos en Udemy, etc. Entonces, eso es como mi opinión.
Sí, y yo creo que algo que podemos rescatar que a mí me parece muy valioso de lo que dijiste, a modo tal vez de consejo, son dos puntos. El primero que tú decías es un mecanismo, ¿no? Que te obligue a continuar, que te obligue a... De hecho, no sé si muchas personas lo hagan, pero algo que yo hago mucho, y según yo lo hace mucha gente, pagas. Yo cuando digo, ¿sabes qué? A fuerza tengo que tomar esto y a fuerza lo quiero aprender, sí, porque sí, pago. Pago un certificado, pago algún curso, porque el simple Genera hecho de, compromiso. exactamente, el simple hecho de desprenderte un poquito de algo y sentir como, ay, es que si no lo aprovecho, es como si hubiera tirado el dinero, ya genera compromiso, como tú dices. Entonces, ese es como un poquito como un mecanismo. Y lo ideal sería como buscar un mecanismo que nos forzara a culminar esto, ¿no? Porque si no, pues lo dejamos a la desidia, un día sí estudiamos, otro no. Y otro consejo que a lo mejor yo daría sería, digo, tal vez sean tres. Uno muy importante que me parece es que se han alineado los incentivos, ¿no? Como que, ¿sabes qué? Lo que yo quiero lograr va alineado con lo que la empresa quiere que yo logre, ¿no? Ambos pensamos en lo mismo. Y otro sería tal vez porque los cursos Y a por mí me eso, parecen... digamos, y eso es exactamente lo que hacemos, ¿no? O sea, nuestros estudiantes solo pagan una vez que han conseguido un trabajo como programador. Eso es como la idea Exactamente. principal. Esa Ujú. es la idea principal de Academia. Porque algo que no se habla mucho, la verdad, y yo creo que sí debería de hablarse, es el porcentaje de personas que terminan los cursos, que son grabados. La verdad es que el porcentaje de personas que terminan un curso grabado es muy, muy bajo. Muy bajo. O sea, yo Ah, sé, yo conozco las estadísticas y no es un secreto. O sea, ya hay muchos estudios acerca de eso y menos del 10% de personas terminan cursos y no importa la plataforma. O sea, en cualquier plataforma, desde Udemy, Coursera, cualquier otra plataforma, el porcentaje de estudiantes que terminan cursos es un porcentaje muy, muy chiquito. exactamente, se hacen muchas cosas al respecto. O sea, yo por ejemplo veo en Coursera cuando tomo cursos que te dicen, si la primera semana ves 10 videos, es mucho más probable que termines el curso. Entonces te van dando como estadísticas, te van dando mucho seguimiento, pero yo siento que es algo de lo que no se habla. Mucha gente dice, es que es mucho mejor aprender con cursos en línea, pero nadie te dice, pero es muy poco probable que tú termines el curso. Y eso creo que es algo que también se debe hablar. Que te digo, no estoy para nada en contra de esos cursos, me parecen excelentes y creo que cada quien tendrá su opinión, pero a mí como me sirven esos cursos son para aprender algo en concreto, no para cambiar de un área a otra. Porque imagínate, o sea, yo lo he pensado muchas veces. Por ejemplo, a mí me interesa mucho economía, me interesa mucho derecho, y veo cursos y veo cosas en internet, investigo, pero muchas veces me siento perdido, porque es como demasiada información, no sé qué camino tomar, no sé, y me parece lo más adecuado como buscar un camino que ya esté diseñado y tomar ese camino completo. Yo lo veo muy parecido en programación. Si quieren moverse o si quieren aprender programación, la verdad es que se van a saturar de información cuando estén investigando y se van a confundir, no van a saber qué información buscar. Yo creo que algo muy importante también es pensar en la forma correcta de estudiarlo, ¿no? No solamente estudiar, no solamente pagar una suscripción y empezar a tomar clases random, sino buscar un camino pues ya formado y seguir ese camino por completo hasta lograr terminar exitosamente pues mi aprendizaje, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, tú y yo ya tenemos ya como 3 años trabajando en la academia. O sea, está realmente loco como pensar en cómo empezamos, porque éramos solo tú y yo. En la primera generación tuvimos como 20 estudiantes que estudiaron con nosotros y hoy en día, digamos, pensando un poquito en el año pasado, en el año 2022, tuvimos como más que 1,000 estudiantes que han estudiado con nosotros. Y actualmente estamos como en un ritmo donde estamos como graduando 80 a 100 estudiantes cada 4 semanas. Entonces estamos realmente teniendo como un impacto muy, muy fuerte. O sea, ya estamos como graduando. Esa estadística me encanta. Estamos graduando como más programadores que el Tec de Monterrey. Que no tengo nada de hate. No odio al Tec. Yo trabajé en el Tec, entonces fue mi primer empleo aquí en México, entonces estoy siempre agradecido por esa oportunidad que tuve allá para trabajar como profesor. Pero, digamos, eso es un número importante y, digamos, ponerlo en perspectiva es como es una escuela y una empresa que ya tiene cierta madurez
Y ahora, después de tantos años, hemos decidido empezar un podcast. Entonces, ahora sí, quiero, quiero que nos platicas cuál es el plan para ese podcast o por qué decidimos hacer un podcast. Pues el plan para el podcast, si hablamos, hay muchas cosas para este podcast, ¿no? Es algo muy padre, es algo que quisimos hacer. Para mí, la verdad es que el plan es difundir muchas cosas que considero que son importantes para las personas, ¿no? Para los estudiantes. Entonces, primero, creo que podemos compartir muchas cosas. Yo estoy ya bastantes años trabajando en la parte técnica como desarrollador de software, tú en la parte de negocios. Creo que lo que te decía hace ratito, ¿no? Incluso yo siento que me he movido como económicamente y todo esto que buscan las personas. Creo que nuestra opinión puede ayudar mucho a los estudiantes, a las personas que estén interesadas en crecer profesionalmente. Y además creo que podemos, también algo que me parece bien interesante es que podemos nosotros, siento como digerir la información a veces complicada, y transmitirla a los estudiantes, incluso involucrándonos en cosas técnicas, ¿no? Un poquito en temas de programación, hablar de tecnología, hablar de nuevas herramientas, porque muchas veces surgen estas herramientas, muchas veces surgen tendencias, pero viéndolo desde un punto de vista como inicial, como cuando vamos empezando, es un poquito difícil digerirlo. Entonces creo que nosotros podemos tratar de digerir un poquito, tratar de platicarlo y llevarlo un poquito a la audiencia, y que con esto ellos puedan incluso ¿por qué no mantenerse informados? No tener las noticias más recientes de tecnología. Entonces yo creo que vamos a hablar de temas un poquito sociales, como lo que decíamos del echaleganismo, vamos a hablar de temas de tecnología, vamos a hablar de noticias, vamos a hablar de este tipo de cosas, ¿no? Correcto. Ideas de negocios, startups. El nombre del podcast es El Ecosistema. Entonces, para mí es como un poquito importante y digamos, el ecosistema se refiere al ecosistema del mundo digital, de las empresas tecnológicas. Eso es muchas veces como la palabra el ecosistema se usa para básicamente resumir como ese mundo de la tecnología. Y yo creo que como es importante que cualquier persona que trabaja en el mundo o en la economía digital, pues entiende qué está pasando en el ecosistema. Entonces, vamos a hablar aquí acerca de noticias, tendencias. Yo definitivamente también voy a de vez en cuando hablar como acerca de ideas de negocios, porque creo que es un tema que a mí me gusta mucho. Y también es un tema importante y creo que va a ser un tema de mucho interés. Entonces, eso es como un poquito el contenido. Y yo también creo que, digamos, el hacer ese podcast hace mucho sentido porque lo que nosotros queremos es obviamente como que todas las personas que escuchan ese podcast están como al pendiente de qué está pasando en el mundo, específicamente en el mundo de la tecnología, al nivel tecnológico, al nivel económico, al nivel social, al nivel cultural. Entender todas las tendencias y, digamos, la intersección de todos esos temas con la tecnología. Al mismo tiempo, yo creo que, digamos, a través de ese podcast, más personas se van a enterar de Academlo, ¿no? Ese podcast, hasta cierto punto, va a ser como un podcast de interés general. O sea, no va a ser como un canal de YouTube con tutoriales de programación o algo así. No, va a ser como un podcast de interés general. Y yo creo que eso va a generar muchos beneficios para Academlo y también para los estudiantes, porque al final del día queremos que muchas personas ubican Academlo, y tener un podcast de interés general pues va a ayudar a lograr esa meta, y eso es bueno para nuestros estudiantes, ¿no? Porque si más personas, más empresas ubican el podcast y ubican a Academlo, genera más oportunidades laborales para nuestros egresados. Entonces, eso es un poquito como mi lógica a través de hacer ese podcast, y creo que por eso también pues estamos invirtiendo tiempo y esfuerzo para producir ese podcast y hacerlo de, digamos, un podcast de calidad. Espero que va a ser un podcast de calidad. Obviamente, la verdad, otra vez voy a repetir, como para mí sí, me voy a poner nervioso de vez en cuando, pero yo creo que también voy a mejorar. O sea, como, porque
Algo que es muy interesante. Yo siento que hay una gran diferencia entre hablar español en el día a día y grabar un podcast en español. O sea, porque en mi día a día yo nunca me pongo como nervioso platicando español, nunca. Pero al momento de grabar se genera como un poquito de nerviosismo. Y si estás nervioso, pues no, digamos, tus habilidades cognitivas disminuyen, ¿no? Porque estás como generando como más cortisona, etcétera. Entonces, como y eso genera como muchos retos a nivel cognitivo. Entonces, va a ser interesante, pero pues espero que yo voy a hacer un buen trabajo y también mejorar con el tiempo. Entonces, también, digamos, voy a pedir espero que puedo pedir como tal vez un poquito de paciencia, porque si no han entendido algo porque yo no lo expresé de una manera adecuada, pues va a mejorarse, creo que con el futuro también. Sí, estoy seguro de que va a ser bastante bueno. Todo se entiende perfecto y estoy seguro de que todo va a estar bien. Justamente, o sea, yo creo que uno de los puntos que tú platicabas alguna vez es qué se necesita para que un podcast sea exitoso. Y eso también va ligado a lo que dices del idioma. Yo creo que mientras más conversacional sea, mientras más lo sintamos como una plática entre amigos, se te va a olvidar incluso que estás grabando un podcast, ¿no? Entonces vamos a estar platicando y te vas a sentir con toda la confianza del mundo y creo que eso va a ayudar bastante a que todo salga muy bien. Así es, vamos a estar platicando, tomando aquí un cafecito. ¿Qué estás tomando tú, Eric? Nada, la verdad es que no me serví nada. Me tomé un café en la mañana, pero después de eso no me serví nada para ahorita. Yo también también me estoy un poquito nervioso. Que Vamos a hacer también siempre un episodio con vino y uno con tequila, creo. con unas Entonces, cervezas. eso es el plan para el futuro. Eso fue tu idea, ¿no? Tú quisiste hacer un episodio con cerveza, Sí, para tomando sentirnos un poquito cervezas. más tranquilos, más relajados. No Que tranquilos. justamente digo, Ah. a mí algo que me gustaría platicar ahorita, antes de terminar, siempre nos preguntan, ¿cómo nos conocimos? ¿Quieres, Mm. ¿quieres decir cómo es que nos conocimos? A mí me encantaría como escuchar la historia desde tu perspectiva. Es que a mí me parece muy interesante porque yo creo que he aprendido muchas cosas de tu perspectiva, cosas que yo no pensaba. Por ejemplo, y digo, va ligado, que no se me pase, porque también por los nervios luego se me olvida volver al tema. Pero algo que, por ejemplo, a mí me parece interesante es que yo me acuerdo mucho cuando tú me dijiste que querías escribir y publicar un libro, ¿no? Ujú. Yo llegué a la En oficina y español. tú en español, además en español, ¿no? Todavía que dices que te dices un poquito lo mismo, pero va a ser en Ay, español. ay, Y ay. va a ser muy bueno, Sí. estoy seguro. Pero yo me acuerdo mucho que llegué a la oficina y tú me dijiste, Eric, quiero publicar un libro. Pero me lo dijiste como si fuera algo muy normal. La verdad es que en mi entorno no lo es. O sea, como que te digan, voy a publicar un libro, no es algo normal. Y me sorprende a veces como la forma en la que tú ves las cosas. Y ahí es donde yo te digo que creo que hay mucho aprendizaje. Porque yo me siento con la confianza de llegar y decirte, George, voy a hacer un podcast y lo voy a empezar mañana. Voy a hacer este proyecto y lo voy a empezar mañana. Y la verdad es que en mi entorno, y yo creo que muchos se van a identificar con esto, no es como tan común llegar con estas ideas y que sean bien recibidas. Muchas veces lo que se recibe es como la parte negativa, como, es que va a ser muy difícil, es que tienes que dedicarle mucho tiempo, es que no tienes la capacidad y todo esto, ¿no? Y lo digo por la forma en la que nos conocimos. O sea, tú llegaste a Querétaro Ujú. y me escribiste un mensaje, ¿no? En link, yo voy a decir LinkedIn porque me cuesta mucho pronunciarlo bien, LinkedIn, entonces sí, voy a por decir LinkedIn. LinkedIn. Sí, para ya dar el contexto, yo estaba trabajando justo en Udemy. Entonces, yo me moví a México hace 9 años, vivía en la Ciudad de México por 4 años y acabo de moverme a Querétaro y estaba trabajando de manera remota para Udemy y no conocía a nadie, o sea, fue como un poquito como difícil la situación porque pues ciudad nueva, no tengo, digamos, no voy a la oficina todos los días para conocer a otras personas, colegas, etcétera. Entonces, y a mí siempre me gustó el mundo de la tecnología, etcétera. Entonces, literalmente lo que yo hice fue buscar como por LinkedIn como programadores y que viven en Querétaro y contacté como a 10 personas diferentes y es interesante porque tú fuiste una persona
que respondió. Y la otra persona que respondió fue Emanuel Olvera, que también yo lo contacté por LinkedIn. Emanuel Olvera es un emprendedor aquí que vive en Querétaro, tiene una empresa que se llama Empleos TI, que ahora se llama Hireline. Y a lo largo de los años, pues él y yo no tenemos como una amistad súper profunda o algo así, pero sí como nos vemos cada 6 meses para tomar un cafecito o algo así, ¿no? Entonces, y ha sido como una conexión, digamos, una relación profesional bastante útil, ¿no? Entonces, eso es un poquito como el tema, que a veces tienes que salir como de tu zona de confort, ¿no? Porque como escribir un mensaje por LinkedIn, no para necesariamente como vender algo, sino solo como, pues yo quiero conocer a personas, ¿no? Entonces, eso fue algo que yo hizo llegando aquí a Querétaro. Y lo otro que hizo fue organizar meetups para emprendedores. Entonces, es como, a veces tienes que como tienes que como tomar mucha iniciativa para que se muevan las cosas. Sí, que te digo, eso me pareció bien interesante. O sea, y creo que eres la única persona que me ha escrito desde que tengo mi cuenta para conocernos, solamente para conocernos. Entonces, incluso en ese momento, Muy creepy. no, para nada. O sea, sí fue como un poquito como, no es tan común, pero sí, en ese momento se me hizo como un poquito raro, al grado de que como no sabía si era como real o si a lo mejor era por ahí algo medio raro, ¿no? Que me fueran a hacer algo, no sé. Criminal, no. Ajá, exactamente, algo criminal por lo que te digo, que no es común. Pero a mí eso me deja un aprendizaje bastante bueno. O sea, yo lo veo como algo bastante bueno. Tal vez es algo que yo nunca hubiera pensado en hacer, algo que no hubiera hecho, pero definitivamente, si no lo hubieras hecho, tal vez no existiría Academy ahora, ¿no? O no sería lo que es Academy. Entonces me parece bastante interesante. Me escribiste, me acuerdo que me dijiste incluso, yo también tengo obviamente muchas inseguridades, muchos miedos. Y por ejemplo, yo también pensé que eras de Estados Unidos, ¿no? Entonces vi tu perfil y pensé, híjole, es que voy a llegar y vamos a tener una persona en inglés y me cuesta y todo esto. Entonces como que tenía un poquito de miedo. Pero yo soy mucho de la idea de equivocarse, de cometer errores, porque hasta pienso muchas veces como si el error es muy fuerte, significa que la recompensa puede ser muy fuerte, ¿no? O si la decepción es muy fuerte, tal vez la recompensa pueda ser muy fuerte. Entonces, en ese entonces yo dije, pues sí, ¿por qué no? Como dices, tú trabajabas en Udemy y hasta pensé, a lo mejor va ligado al tema de Udemy, ¿no? A lo mejor por ahí dentro de trabajar yo también a Udemy o algo así. ¿Por qué no? Y así fue como nos conocimos, me acuerdo que empezamos a platicar. Creo que me invitaste a tu casa después de eso. No me acuerdo ya exactamente cómo fue. Sí, yo creo que la primera vez nos vimos En un para Starbucks, ¿no? tomar un café y tomamos un café, platicamos por 1 hora. Algo que fue interesante es que terminamos pues platicando acerca del tema de educación y algo que fue interesante y algo que me gustó es que tú fuiste muy directo en tus respuestas, porque eso es algo que muchas veces digamos, una diferencia cultural entre mexicanos y alemanes es que los alemanes son muy directos y los mexicanos como hablan como de una manera más indirecta, etcétera. Y yo te pregunté acerca de la UAC. Tú estudiaste en la UAC por unos semestres, ¿correcto? ¿No? Entonces, y eso lo mencionaste y yo te pregunté qué tal la universidad, qué tal la UAC. Y yo creo que la mayoría de las personas van a decir algo como, no es tan malo, tiene puntos positivos, negativos, y van a hacer como una respuesta como un poquito más como con mucho relativismo y así. Tú dijiste, muy mala. Así directamente, o sea, tú dijiste la universidad es muy mala. Y después explicaste por qué. Y eso a mí me gustó porque es como una forma como de simplemente como hablar de una manera muy, muy directa. Ya. Sí, que justamente lo que dices, yo creo que también es bien interesante como este tema cultural, ¿no? Uh-huh. Yo no sé cómo te sientas tú, pero yo tengo la impresión de que muchas veces la gente a ti no te dice como las cosas, como lo que decías ahorita, ¿no? Como las cosas muy claras, como las cosas que deben ser, como cuando algo les molesta, como cuando algo los incomoda, justamente porque, digo, a mí no me agrada tanto, pero como que en Latinoamérica, como que respetamos, y eso se me hace muy feo, respetamos incluso muchas veces respetamos más a los extranjeros que a los de aquí mismo. Entonces yo siento que no tenemos como la libertad, por ejemplo, de llegar y decirte, George, esto no me gusta, George, esto está mal, George, esto.
cosa que sí tenemos con muchos de aquí, ¿no? ¿Tú no te has sentido así? ¿No has sentido como esa impresión? Yo creo que en general eso es un tema cultural y de un tema de cómo las culturas se expresan en su forma de comunicación. Por ejemplo, hay algunas culturas que prefieren no tener conflicto, como que donde la comunicación es como más cálida, etcétera, ¿no? Y donde tienen o donde quieren como acomodar las opiniones de otras personas, etcétera. Y en Alemania somos muy directos. Y también, digamos, hay algunas, yo creo que en Latinoamérica la gente sí tiene un poquito de miedo del conflicto y más que conflicto, o sea, como, porque también se puede tener conflicto constructivo si no estás de acuerdo con algo. Entonces, algo que yo sí he detectado es como que a veces las personas están tal vez en desacuerdo, pero no lo digan. ¿No? Entonces, creo que eso es algo que puede ser un poquito complicado y para mí es como algo muy, muy importante. Si no estás de acuerdo con algo, tienes que mencionarlo y lo platicamos. Y puede ser como digamos, una discusión muy, muy constructiva. Y yo nunca estoy como casado con mis opiniones. Entonces, si alguien como presenta muy, muy buenos argumentos, yo también, digamos, lo puedo discutir y puedo como adaptar mi opinión. Y eso es creo que algo que ha funcionado bien entre nosotros como cofundadores de la empresa, que tú y yo no siempre hemos estado como de acuerdo con algunas cosas, pero a través de la discusión y a través de platicarlo, sí hemos como cambiado la opinión acerca de como algunos puntos. Entonces eso es creo Sí, sí, sí. que algo, y a veces como la gente como se enoja cuando alguien no tiene como la misma opinión y se enojan, pero no lo platican, no intentan como generar una solución a través de platicarlo, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido como algo bueno y creo que por eso también tú y yo hemos tenido como una buena relación como co-founders, justo porque si tú estás en desacuerdo con algo, pues lo platicas conmigo y creo que eso es como algo fundamental, ¿no? Y también al revés, o sea, si yo estoy como en desacuerdo, pues siempre lo platicamos y hemos tomado como decisiones donde yo tuve una opinión y lo platicamos y tú cambiaste mi opinión acerca de alguna variable, algún tema, etcétera, y al revés, ¿no? Entonces, creo que eso es como algo que al nivel cultural sí es muy, muy diferente en comparación con Alemania. En Alemania es como muy, muy directo, pero la gente no se enoja cuando alguien tiene como otra opinión. Entonces, Sí, simplemente claro, que es aquí. como una conversación muy, muy constructiva y estamos muy, muy abiertos a cooperar. Y creo que hasta que como esas cosas se manifiestan en muchos temas a lo largo de la sociedad, por ejemplo, en la política, en Alemania es muy, muy común tener un gobierno de una coalición de partidos. Y eso es como lo normal. Entonces, en Alemania es como el sistema político hasta cierto punto como se manifiesta con esa idea de tener compromiso, ¿no? Entonces hay coaliciones entre diferentes partidos políticos y pueden ser como de ideologías como bastante diferentes. O sea, puede ser como que el partido verde hace una coordinación con el partido conservativo, por ejemplo, ¿no? Sí, Y sí. se genera un compromiso. Entonces, creo que eso es algo que es un poquito diferente en Alemania y también Sí, es pues diferente en aquí Estados también se Unidos, ¿no? hacen. Sí, Aquí también se hace, pero la verdad es que el enfoque es totalmente distinto. O sea, hacen ujú, coaliciones para tener más votos. No es correcto. como, al menos lo que se percibe aquí en México. La diferencia tal vez es como que las coaliciones son del mismo espectro político, ¿no? Entonces son Ujú. como todos de la izquierda, hagan una coalición de izquierda, ¿no? Entonces eso creo que es un poquito la diferencia. En Alemania tenemos como coaliciones también entre los partidos grandes, o sea, como el partido de la mitad izquierda y mitad derecha han tenido como una Ujú. gran coalición para formar un gobierno. Entonces es como
compromiso creo que es algo muy común en Alemania. Y es como, creo que sí es hasta cierto punto como, es un tema cultural. Sí, claro. Sí, yo lo he percibido bastante contigo. Digo, a mí también me agrada que seamos como claros. Creo que gracias a esto ha funcionado en gran parte acá en Embla. Y pues justamente lo que dices, o sea, yo también a veces me siento, de hecho a veces mi familia me dice mucho como, tú no tienes sentimientos, Eric, pero porque muchas veces soy como muy directo con las cosas con las que quiero, porque no me gusta como darle la vuelta, incluso te diría que a veces no me gusta cuando le dan mucho la vuelta, que me escriben un mensaje y me escriben como muchas cosas antes de decirme lo que quieren, siempre les digo como, es que dime lo que quieres rápido, porque desafortunadamente a veces pues el tiempo, ¿no? Que es un recurso limitado, no tenemos tanto tiempo y si me desenvuelvo en una conversación muy larga, pues ya no tengo tiempo de resolver el problema, ¿no? Y creo que es algo que pasó contigo, que creo que puedo ser completamente directo, puedo ir ahorita a la oficina y decir, ¿sabes qué? Esto no funciona, tenemos que cambiarlo y lo trabajamos de forma muy rápida, ¿no? Que si te soy sincero, no lo he sentido como con otras personas, porque incluso como que decirles que no estás de acuerdo muchas veces se toma a veces como algo personal, como si tú estuvieras en contra de la persona, cuando muchas veces creo que hace videos, un chico que dice, algo que quiero decir antes es, no estoy en contra de la persona, estoy en contra de sus ideas. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener bien claro. Muchas veces cuando te dicen, oye, no me gusta esto, no es nada personal contra ti, simplemente es que la idea no me parece correcta, es algo que podemos mejorar y todo esto. Y creo que tenemos como que entender, ¿no? Que muchas veces no es en contra de nosotros como personas, es en contra de nuestras ideas que muy probablemente muchas veces sean incorrectas, ¿no? Exactamente. Y creo que eso es un buen momento para cerrar el primer episodio. Entonces, espero que les haya gustado este episodio. Por favor, suscríbanse también al canal de YouTube y pues pueden también escuchar eso en cualquier plataforma, Spotify, etcétera. Y eso será todo. Pues eso es todo, Josh. Un gusto, como siempre, platicar contigo. Gracias a todos los que están escuchando. Y pues esperemos, vamos a darle con todo y esperemos que sea de provecho para todos ustedes. Así es. Feliz año. Vamos con todo. Feliz año a todos. Adiós. Adiós.